políticas de cada uno de los diputados y de las diputadas, más allá de su verdad subjetiva, porque muchas veces la verdad de uno quizás no sea la verdad del otro. Uno interpreta la realidad desde su lugar y en función de sus valores y en función de su ideología y en función de lo que piensa. Esta ha sido una sesión en la cual todos se han podido manifestar. Y se han podido manifestar diciendo lo que pensaban y se han podido manifestar de la forma que mejor lo pueden hacer. Algunos siendo grandes oradores por motu propio, porque la palabra le fluye y demás, y otros porque quizás tienen que apelar a su escritura, que quizás es mejor que su habla para después decirlo. Pero la democracia es la libertad de poder decir cada uno lo que piensa en torno a las posiciones, en torno a las distintas propuestas, en torno a lo que uno considera que tiene que decir en el momento justo. Y como dice usted, señor presidente, bienvenido la democracia. Yo celebro que podamos hacerlo en este ámbito y que podamos hacerlo de la forma que lo hacemos. También le quiero agradecer al diputado Slayman por considerarme parte del ordenamiento de esta Cámara. Por eso le agradezco mucho. Y también a la diputada Susana González, porque leí su tuit donde reflejó su posición con relación al tema Bernie y la denigración que hizo de los organismos de derechos humanos. Y la coherencia no es una virtud, la coherencia es un valor ético, y por más que yo no coincida en mucho de las posiciones que tiene la diputada González, respeto sus posiciones y su convicción, que lo ha dejado de manifiesto. Por supuesto que no todo el oficialismo, como a muchos de nosotros nos hubiera gustado. Y también le quiero decir, señor presidente, que cuando a nosotros nos tocó gobernar la provincia, nosotros cuidamos a los buenos policías y también echamos de la fuerza a aquellos policías que mancharon el uniforme. Señor presidente, fue bajo nuestro gobierno que se echó de la policía al represor y genocida Echecolás, porque, como muchas veces se dice, mejor que decir es hacer. Y fue Cristian Ritondo y fue la gobernadora Vidal quienes llevaron adelante esta decisión. La verdad, señor presidente, que me iba a referir a los proyectos que se habían presentado y que habían sido motivo de debate y de discusión, pero viendo la posición de algunos legisladores del oficialismo, voy a expresarme sobre la situación política sobre la cual estamos viviendo, porque en muchas de las intervenciones me da la sensación de que el oficialismo no está enterado de las cosas que están pasando, o lo que sería aún peor, no lo quiere ver. Nosotros estamos teniendo en la Argentina una devaluación absolutamente fabulosa en estos 9 meses, que impacta de lleno en la calidad de vida de los vecinos de la provincia de Buenos Aires y de los ciudadanos y ciudadanas del país. Yo sinceramente estoy viendo un gobierno absolutamente sin rumbo, que no está acertando casi ninguna de las medidas espasmódicas en materia económica. Un día adopta una decisión y dice una cosa, al otro día adopta otra decisión y dice otra cosa. Y si esto es muy perjudicial para la confianza de los argentinos, pero también para los que vienen a invertir en nuestro país, en un momento en el cual toda inversión tiene que ser bienvenida, como siempre, pero este momento más, porque el trabajo es lo que va a devolver la dignidad a los argentinos. Yo veo un gobierno que tiene una improvisación absoluta, y lo digo con toda claridad. Un gobierno en donde la agenda pública corre detrás de la realidad.
Un gobierno, señor presidente, que el poder formal no se condice con el poder real. Y esto es muy perjudicial para la calidad de la democracia. Y esto es algo que nosotros venimos sosteniendo, pero creo que en los últimos tiempos se ha acentuado aún más. Nosotros vemos una interna fenomenal en el oficialismo. Una interna, ¿no es cierto?, que sin lugar a duda tuvo su máximo pico de expresión con las declaraciones del expresidente Duhalde sobre el presidente Alberto Fernández, en donde dijo que el presidente está grogui y donde dijo que el presidente no sabe campear y no sabe gobernar en el marco de esta crisis. No lo decimos nosotros, señor presidente. Lo dijo un expresidente que forma parte del oficialismo, que fue título de todos los medios de comunicación, gráficos, radiales, televisivos. Y la culpa no es de la oposición, señor presidente. Uno se puede enojar con la realidad. La realidad es lo que estamos viendo todos los días. Por eso nosotros le pedimos desde nuestro lugar que reflexionen, que se ocupen de gobernar, que resuelven las diferencias internas sin afectar las instituciones y sin afectar las necesidades populares. Señor presidente, nosotros vemos un gobierno que en muchos de los temas, en vez de dialogar y buscar consenso, se producen tentaciones hegemónicas. Y no lo decimos en el marco de esta Cámara, donde hay debate, donde hay discusión, donde hay diálogo. Lo decimos en el máximo espacio de poder, que es el gobierno nacional, en donde se toman decisiones muchas veces como la que vimos el otro día, cuando se quita un punto de coparticipación, acaba sin dialogar, sin consensuar, sabiendo el impacto que eso tenía en un presupuesto que estaba en marcha. Por eso, señor presidente, nosotros decimos que es hora de gobernar y dejar de buscar excusas, porque la excusa no es la oposición. Yo veo un oficialismo buscando permanentemente excusas en la oposición. Y el problema es un gobierno absolutamente endogámico, un gobierno que de nuestra perspectiva no está escuchando a la gente, que no percibe lo que está pasando en la sociedad. Y lo que ocurrió el día martes, en donde anunciaron un fortalecimiento del cepo que implicó reglas de ruptura de reglas de juego, que implicó, ¿no es cierto?, que aquella familia trabajadora que podía comprar $200 no lo pueda hacer, pero que también produjo un incremento terrible en los precios de todos los insumos de las pymes que generan trabajo. Y parece que en la Argentina la historia es repetida. Siempre pierden los trabajadores y siempre pierde la clase media. Y esto es un dato absolutamente de la realidad. Y la improvisación es tan grande que el ministro Guzmán el día lunes dijo que en el Parlamento, cuando acercó el proyecto de presupuesto, que el dólar oficial iba a estar alrededor de los 100 pesos. Y 72 horas después, o 48 horas después, tuvo un incremento del 30%, hasta produciendo un desbarajuste del propio presupuesto presentado por el ministro. Acá se ha dicho claramente, señor presidente, la semana pasada fue una semana marcada por el conflicto policial. Y según lo que nosotros escuchamos, según lo que se dice, parece que el problema es un comunicado del bloque de Juntos por el Cambio. Y este bloque siempre se pronunció por la institucionalidad y la defensa del gobierno constitucional. Por eso es inadmisible, y nosotros vamos a decir en todos lados y lo vamos a sostener, que quieran acusar a nuestro sector de destituyente, porque siempre vamos a estar al lado del gobierno y del lado de la democracia para defender a los gobiernos. Pero lo que nosotros podemos dejar de decir es que fue un reclamo salarial justo, y tampoco lo que no podemos dejar de decir es que el gobernador huyó a pedirle al presidente que le resuelva el problema. Presidente que, sin lugar a dudas, de manera injustificada, había una rebelión policial que nosotros rápidamente repudiamos, porque vamos a estar siempre del lado de la democracia y del lado de
del gobierno. Pero también tenemos que decir que el presidente eligió negociar inmediatamente con los que él acusaba de que estaban sublevados y meterle la mano en el bolsillo a la ciudad de Buenos Aires contándole un punto de coparticipación. Y no hay que enojarse con la oposición. Es un dato de la realidad, es un dato descriptivo de la realidad y de lo que ocurrió. Porque yo vengo diciendo y sosteniendo que se enojan con la oposición, pero en términos generales el gobierno se queda callado cuando el ministro Berni vapulea y denigra los organismos de derechos humanos. Se enojan con la oposición, pero se quedan callados cuando el propio presidente invita a conversar a los que estaban rodeando la residencia de Olivos. Se enojan con la oposición, pero yo todavía no conozco ninguna sanción que hayan tomado con relación a los que tuvieron esa actitud. Entonces es muy fácil, señor presidente, renunciar a las propias responsabilidades para descargar todas las culpas a la oposición. Pero lo que los argentinos y los bonaerenses necesitamos son gobiernos que gobiernen. Lo que los argentinos y los bonaerenses necesitamos son gobiernos que impulsen políticas concretas para resolver los múltiples problemas que nos están aquejando. Y que en lugar de tensionar, se busque el diálogo y el consenso para salir de esta crisis. Por eso, señor presidente, también a nosotros nos molesta cuando el gobierno de la provincia se pelea mediáticamente con un intendente que reclama para sí la autonomía municipal que establece el artículo 123 de la Constitución, para decidir sobre lo que es mejor para sus vecinos. La autonomía municipal, señor presidente, la venimos sosteniendo, que es una herramienta que deben tener los intendentes. No nos dejemos con los intendentes. Apoyémoslo económicamente como está apoyando el gobierno, pero también apoyémoslo políticamente, sostengámoslo, no confrontemos. Los intendentes son aliados del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial y los 135 intendentes. Yo, señor presidente, estoy convencido que nosotros podemos cometer errores, pero de ninguna manera vamos a aceptar el relato que muchas veces se quiere imponer y el relato que quieren llevar adelante los que tienen la responsabilidad de gobernar y que muchas veces se convierten en cronistas de la realidad. Por eso, señor presidente, cuente con nosotros para aportar la respuesta que la sociedad reclama, pero no cuente con nosotros para que los que tienen la responsabilidad de gobernar nos usen de excusa para ocultar sus propias torpezas. Muchísimas